Prepárense para estos temas, y más vale que aprendan. Pues cada semana uno de nosotros contará al otro las extraordinarias crónicas de lo que es común y lo que no lo es. Yo soy el gracioso, pero para nada guapo limón. Y yo soy la tierna, pero para nada indefensa Isamar. Y esto es History Speakers. Muy bien, el tema de hoy es, bueno, ¿cómo decirlo? Tiene bastante material, pero es parte de historias fantásticas, literarias y también de películas. Entonces, queremos ver si te agrada. ¿Estás listo? Bastante. Perfecto. Mira, Bueno, pues. preparado porque listo nunca he sido. Con razón, eso dice mucho. Oh, bueno, con todo el amor que te tengo, ya lo sabes. Sí. Perfecto. Muy bien. La piratería es casi tan antigua como la historia de la humanidad. Cuando algunos hombres se dieron cuenta de que podían viajar por el mar, se volvieron navegantes. Y cuando otros hombres se dieron cuenta de que podían asaltar a esos navegantes, se volvieron piratas. Aunque la imagen clásica del pirata se asocia a menudo con el Caribe, lo cierto es que los siglos antes del Mediterráneo ya era un paraíso para la piratería. Desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XIX. Este mar fue el territorio de los piratas y corsarios berberiscos, tripulaciones musulmanas que atacaban a los barcos cristianos para hacerse con botín y prisioneros, bien para venderlos como esclavos o para obtener un rescate por ellos. A ver, tiempo. ¿Me estás diciendo que Jack Sparrow era malo? Pues es un pirata, eso es malo, en sí es malo. Desde ahí estamos bien y mal con ese tipo de películas, pero a mí me encantan, no sé por qué. Me voy enterando, ¿no? Por eso te lo decía, ni la piratería ni la esclavitud eran algo nuevo en la cuenca mediterránea. La esclavitud existía como mínimo desde el segundo milenio antes de Cristo, y la piratería era un peligro endémico al que todos los marineros se enfrentaban. Sin embargo, con la expansión del Islam, la práctica de estas actividades adquirió características particulares y una protección más o menos encubierta. Con el nombre de berberiscos, los europeos designaban indistintamente a los habitantes de la costa africana noroccidental, desde el actual Marruecos hasta Túnez, conocida como Berbería, la tierra de los bereberes, su población nativa. También se usaba el término sarracenos, que significaba habitantes del desierto, y acabó usándose para los musulmanes en general, o mauros, en referencia a la antigua provincia romana de Mauritania, lo que derivó en la expresión no hay moros en la costa, para indicar una situación tranquila para la ausencia de naves enemigas. Los piratas berberiscos eran por lo general marineros o agricultores empobrecidos que se ponían bajo la protección de un capitán que disponía de su propia nave para dedicarse al pillaje marítimo. Aunque algunos eran piratas en el sentido estricto del término, es decir, que no respondían ante nadie más que a sí mismos, la propia naturaleza de su actividad hacía que la mayoría pudieran definirse como corsarios. La diferencia era que estos últimos recibían permiso de las autoridades del lugar, desde el que operaban para atacar las naves de países enemigos, generalmente a cambio de una parte del botín camuflada como impuesto o de un trato preferente en la compra de los productos y prisioneros. Esto no solo les facilitaba enormemente los ataques, sino también la venta de los cautivos en los mercados de esclavos, la reparación de las naves y el abastecimiento de víveres y de armas. Muchos tenían incluso bases fijas. Argelia en particular era famosa por el gran nido de piratas del Mediterráneo y como el mayor mercado de esclavos del norte de África. Sus objetivos preferentes eran las poblaciones de la costa y el miedo a los ataques de amplias franjas del litoral ibérico y de las islas mediterráneas quedaran despobladas. A pesar de la construcción de torres de vigilancia para avisar a barcos enemigos, las naves berberiscas solían ser relativamente pequeñas, por lo que era fácil ocultarlas en costas escarpadas. A ver, ¿dices que antes había un mercado de esclavos? Siempre ha habido un mercado de esclavos. Pero, o sea, ¿cómo te imaginas? O sea, llegas así tú como capitán y dices, a ver, dame un africano porque es chido, dame un mexicano porque hace buenos chistes, dame un argelio porque sí. O sea, pues mexicanos no, pero al menos africanos sí. Te imaginas, oye, quiero este, se ve bonito. Tiene la mejor pinta. Ay, no, yo no quiero este, es que se ve enfermito, dame aquí. Pues es lo que veían. En el mercado de esclavos así era. Precisamente buscaban que fueran, pues en este caso, hombres que pudiesen soportar el trabajo rudo, duro, bajo el sol, todo. Esperaban que no sufrieran por ello. Obviamente. Porque los enfermos,
pues es evidente que no los aceptaban por lo mismo. Las mujeres pasaba igual, mujeres esclavas para trabajar en ya sea agriculturas, en casas de todo ello, entonces era bastante común el mercado de esclavos. Y también por lo que me vengo dando cuenta, pues es casi como el narcotráfico, o sea, si te das cuenta, o sea, reclutaban gente pobre diciendo, vénganse para acá, tienen botín, vámonos. Pues sí, básicamente eso es a lo que se refieren, entonces, ¿es el narcotráfico antiguo? Por decirlo de alguna manera. Los antepasados. Los antepasados del narcotráfico. Además que aquí pues era un poquito diferente al que fuera en el mar. No sé si actualmente también haya batallas navales respecto a esto porque está relativamente vigilado. Podríamos decir que es el antepasado del narcotráfico. Sigo. Los abordajes a los navíos tenían como finalidad hacerse con la mercancía, mientras que los ataques a tierra firme eran generalmente expediciones de saqueo para capturar prisioneros, bien para pedir un rescate o para venderlos como esclavos en el mercado del norte de África. Un objetivo prioritario eran las mujeres, como esclavas sexuales y domésticas. Algunos grupos llegaron a internarse hasta las costas septentrionales del Mar Negro y recorrer la costa atlántica hasta Irlanda, para hacerse con mujeres exóticas que pudieran vender como grandes sumas. La piratería fue un asunto de gran preocupación para los territorios que más se dedicaban al comercio marítimo, como la Corona de Aragón y el Reino de Francia y especialmente las repúblicas marítimas de Italia y Dalmacia. Vamos a hablar. Estas potencias, a menudo rivales, crearon poderosas flotas de guerra y llegaron a treguas temporales con el propósito de hacer retroceder a los piratas y proteger sus rutas de comercio. Con la expansión del Imperio Otomano, muchos capitanes corsarios se pusieron oficialmente a las órdenes del sultán, como parte de su flota de guerra, recibiendo a cambio títulos y el control sobre ciudades y en ocasiones islas enteras. Es el caso de uno de los más famosos de la historia, el temido Jaredín Barbarroja. El célebre corsario de Argel sembró el terror, en el Mediterráneo occidental durante la primera mitad del siglo XVI. Él y su hermano mayor, Aruj, navegaron sin temor saqueando puertos y ciudades y cargando con sus galeras de infinitas riquezas y un número enorme de cautivos. Pero Jaredín Barbarroja no fue un simple hombre de fortuna con patente de corso, sino un diestro guerrero con olfato político que se convirtió en valioso servidor del sultán otomano, Solimán el Magnífico, desafió a todo emperador, Carlos V, y fundó en Argelia un reino cosmopolita y próspero. Jaredín era hijo del albanés tras renegar del cristianismo, se había asentado en Matiline, en la isla griega de Lesbos, donde llevaba una vida modesta como alfarera junto a su mujer, viuda de un sacerdote griego. Aruj, el hermano mayor, fue el primero que se lanzó a la aventura del mar, quizá con la marina del Imperio Otomano o tal vez en algún avión mercante o corsario. Pero en 1503 el barco en el que viajaba fue atacado y capturado por un galeón a la orden de los caballeros hospitalarios, entonces asentada en Rodas. Apresado, Aruj pasó 2 años como galeote en un navío de los caballeros, hasta que logró escapar y pudo reunirse con su hermano Jaredín. Ambos se establecieron entonces en la isla de Djerba, frente a Túnez. El lugar era una auténtica madriguera de corsarios a los que se sumaron con entusiasmo. Sus ataques contra galeras cristianas se surcaban la zona, especialmente españolas. Les reportaron importantes ganancias y atrajeron la atención del señor musulmán de Túnez, con el que formaron una asociación. Su flota ascendía ahora a una docena de navíos, y con ellos Aruj y Jaredín se atrevieron a atacar las plazas españolas del norte de África, como Bugia, donde Aruj perdió un brazo por un tiro de arcabuz. A estas alturas, Aruj soñaba con dejar de ser un simple corsario y convertirse él mismo en el jefe de un estado soberano en la costa norteafricana. La oportunidad le llegó en 1516, cuando el gobernador de Argel le pidió ayuda para expulsar a los soldados españoles del vecino Peñón de Argel. Aruj acudió presto, pero en vez de combatir a los españoles aprovechó la primera oportunidad para deshacerse del gobernador. Se dijo que lo ahogó cuando estaba tomando el baño diario de su casa y proclamarse señor de Argel ante el alboroz de los partidarios. Con la toma inmediatamente posterior de Tenes y Tremesén, Aruj creó un poderoso reino en el norte de África. Era todo un desafío para la monarquía española de Carlos V y la reacción no se hizo esperar. En 1518, una armada hispana partió de Orán y asaltó Tremesén acorralando a Aruj. En su huida, este se refugió en un corral de cabras y ahí un soldado español lo alcanzó con una lanza y lo decapitó. Ya sé. En Argel, Jaredín tomó el relevo de su hermano como jefe de los corsarios. Frente a la redoblada presión española, hizo gala de astucia política y decidió buscar la ayuda del sultán otomano, a cambio de la protección militar prestada por Constantinopla, que envió enseguida 2000 gemisarios.
Argel se convirtió en una nueva provincia del Imperio Otomano. De esta forma, Jaredín pudo continuar en los años siguientes con la actividad corsaria y a la vez consolidar su estado, conquistando nuevas plazas en Berbería como Colo y Bona. Pese a ello, la principal amenaza a su dominio seguía estando a las puertas mismas de Argel, en el peñón ocupado por los españoles. En 1529, mientras Carlos V estaba en Italia para coronarse emperador y Solimán asediaba Viena, Jaredín se lanzó al asalto a la fortaleza cristiana tras 15 días consecutivos de bombardeos. La guarnición española, diezmada, hubo de rendirse. Las crónicas españolas cuentan que Barbarroja mandó matar a palos en su presencia al capitán del fortín, Martín de Vargas. La fama de Hagrid, ya lo había pronunciado bien, se extendió por todo el mundo musulmán del Próximo Oriente. Desde Levante llegaron a Argel corsarios experimentados en busca de fortuna, como Sinan el Judío o Ali Karaman. Del mismo modo, cuando el condottiero genovés Andrea Doria, a instancias de Carlos V, se adentró en el Mediterráneo oriental y consiguió capturar los puertos de Corón, Modón y Naupacto. En el Peloponneso, Solimán mandó llamar de inmediato a Jaredín y éste se apresuró a atender la convocatoria. Para impresionar al sultán, abarrotó sus navíos con presentes de lo más suntuosos: tigres, leones, camellos, cargados de sedas, palos de oro, vasos de plata y oro, también 200 mujeres destinadas al harem de Estambul, así como buen número de esclavos jóvenes. Solimán, sin duda complacido, nombró a Jaredín gran almirante de la flota otomana. Al mando de 80 galeras y 20 fustas, Barbarroja inició entonces una vigorosa campaña naval a lo largo y ancho del Mediterráneo. Tras reconquistar Corón y Naupacto, la armada de Jaredín aterrorizó las costas de Italia. En Nápoles, tras intentar prender a la hermosísima condesa Giulia Gonzaga, que logró escapar por muy poco, Jaredín y sus hombres saquearon numerosos templos y sepulturas. Barbarroja amenazó incluso Roma, donde el Papa Clemente VII agonizaba, ya no sé hablar, donde el Papa Clemente VII, por eso, donde el Papa Clemente VII agonizaba, abandonado por los cardenales que habían huido tras saquear el erario apostólico. Pero en realidad, toda la correría de Jaredín era una estratagema para distraer la atención de la cristiandad de los verdaderos objetivos, Túnez, que tomó por sorpresa. Y ante esta protección oficial, la de Barbarroja aumentó la preocupación de muchos estados por la amenaza de los berberiscos, que ya no eran vistos como simples piratas, sino como una vanguardia del Gran Turco, especialmente después del trauma que supuso en el mundo cristiano la caída de Constantinopla en 1453. En algunos casos, tuvo consecuencias drásticas, como la expulsión de los moriscos por orden de Felipe III de España, por temor a que pudiera facilitar un ataque turco. Ante la imposibilidad de frenar completamente los ataques corsarios, algunos países optaron por pagar un tributo que les garantizara la incolumidad de sus barcos y tripulaciones, así como fue el siglo XIX, cuando diversas potencias decidieron que la mejor defensa era un buen ataque y se lanzaron a la conquista del norte de África. El objetivo prioritario fue Argel, capturada por los franceses en 1830. Su caída asestó un golpe mortal a la actividad corsaria del Mediterráneo, que fue menguado a medida que perdía sus bases, aunque no cesó completamente hasta el siglo XX. O sea, tiene re poquito. Exacto. O sea, el siglo pasado. De ahí venimos, la mayoría de nosotros. ¿De acuerdo a la historia? No sabemos, hay ¿cómo decirlo? Una capirotada impresionante, que viene de todo. Entonces, por ahí a lo mejor hubo algo de eso. Ok, de acuerdo a la historia, el más famoso y antiguo de los piratas fue un griego, Polícrates de Samos. Samos es una isla griega del mar Egeo situada frente a la costa del Asia Menor, cerca de Mileto. Era también una ciudad griega, de Jonia, pero por su carácter insular no fue sometido al reino del rey Lidio Creso. Cuando este rico gobernante cayó frente al persa Ciro II en el 547 a.C., Lidia fue incorporada al imperio aqueménida. El general persa Harpagos subyugó a las ciudades griegas de tierra firme una por una, y la situación política con el resto del mundo griego cambió considerablemente. Se produjo cierta confusión en Samos y en el 450 a.C. 3 hermanos, Polícrates, Pantagnosto y Silosonte, llevaron a cabo un golpe de estado, apoyados por ciudadanos que pudieron armarse capturaron la ciudadela de Samos. Polícrates ejecutó el segundo hermano y desterró al más joven, Silosonte,
quien marchó a Persia. Desde ese momento, Polícrates se convirtió en gobernante en solitario o, usando el término griego, se convirtió en tirano. Parece que fue un hombre popular, que no cambió la constitución para controlar el Estado. Por otra parte, los opositores a su reinado. Por eso, déjame hablar bien. Reinado parece nombre de grupo. Puede ser, podemos usarlo, ¿sabes? Pero bueno. Oye, sí. Estaría chido para una historia, ya lo saben. Hay que tomar ese nombre. Pero bueno, por otra parte, los opositores del reinado, normalmente miembros de la vieja aristocracia... Pero tampoco me grites, No te estoy gritando. Te estoy corrigiendo. No, era al revés. Fueron exiliados o prefirieron voluntariamente abandonar la isla. Como todos nosotros cuando estamos hablando de México. Queremos abandonarlo voluntariamente. Por favor, sáquenme de Latinoamérica. Justo y necesario, por favor. En fin, pero bueno, prefirieron voluntariamente abandonar la isla y el más famoso fue Pitágoras. ¿Qué? Exacto, el más famoso fue Pitágoras, quien se marchó a Egipto y al sur de Italia. Por otro lado, entre los primeros actos de Polícrates se encuentra la fortificación de la ciudad que puede fecharse arqueológicamente en el tercer cuarto del siglo V a.C. Junto con este proyecto se inició también un acueducto. Estos edificios fueron diseñados por un hombre llamado Eupalino. Eupalino. Exactamente. De algo debe venir. Ya sabemos que las palabras generalmente vienen de un griego romano, entonces, algo de verdad. Tal y como hacían otros tiranos, Polícrates trató de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Samos prosperó y Polícrates pudo mostrarlo al mundo construyendo un templo dedicado a Hera y un gran palacio que reconstruiría el emperador romano Calígula. Junto con la muralla y el acueducto, el santuario fue reconocido como uno de los mayores logros de la ingeniería antigua, tal cual como un Porfirio Díaz mexicano. Vale. Ya lo sabes. Por otro lado, en su empeño por crear un gran imperio en el Mediterráneo, uno de los mayores desafíos a los que se enfrentó Roma fue el imponer su ley a los piratas que amenazaban sin descanso las rutas comerciales y la seguridad de las ciudades. El fenómeno de la piratería era muy antiguo, pero en los primeros decenios del siglo I a.C., la fase final del periodo republicano se convirtió en una auténtica plaga. Los más temibles de todos estos corsarios eran los originarios de Cilicia, en el sureste de Anatolia, la actual Turquía. Una zona que poseía importantes riquezas naturales y que gracias a su relieve montañoso ofrecía un fácil refugio a los corsarios que hicieron de la ciudad de Traquea su base de operaciones. Plutarco dejó un vivido relato de las actividades de los corsarios cilicios, a principios del siglo I a.C., que contaban con múltiples bases repartidas por la costa, defendidas por torres y murallas, y se calculaba que disponían de 1 millar de navíos, con tripulaciones aguerridas y pilotos hábiles. Envanecidos por sus éxitos, los piratas lucían en sus barcos astiles dorados de popa, cortinas de púrpura y remos en con ramas plateadas. Se los conocía con todas las costas por su música, sus cantos y sus festines. También sorprendían sus ritos religiosos, incluidas algunas prácticas mistéricas, como la adoración del dios Irano Mitra. Según Plutarco, fueron ellos los primeros en introducir este culto en el mundo romano. Las acciones de los piratas eran principalmente de 2 tipos: secuestros y capturas de ciudades. Los primeros reportaban pinques beneficios porque las personas capturadas se vendían luego como esclavos en los mercados de Cilicia, Rodas, Alejandría y Asia Menor. Un ejemplo muy conocido es el joven Julio César, quien en 74 a.C., cuando se dirigía a Rodas, fue secuestrado en la isla de Farmacusa. Los piratas exigieron un rescate de 20 talentos, son como unos 500 kilos de plata, pero César declaró con su típica arrogancia que esa era una cifra muy baja y que él no valía menos de 50 talentos. O sea, aparte de que los secuestros se pone mamón del bajo. Exactamente. Es como dicen, ay, no valgo menos de, no sé, un Ferrari, un Lamborghini. Pues, ay, no manches, digo, si tú vives en un vil cerro, algo así. Como dicen, a ver, por mi hermano me pidieron 2 millones y yo ya tenía celulitis, o sea. Algo así. Es cuando te dicen limonero con garrote, o cuando nos vienen a decir, ay, ¿por qué me están dando esto de comer? Digo, pues vienes de refugiado, animal, ¿cómo no? Pues digo, igualito, así, suele suceder. Exacto. Pero bueno, según Plutarco, los piratas cilicios llegaron a tomar 400 ciudades, sobre todo las desprovistas de murallas.
Una vez ocupadas, exigían de sus habitantes un cuantioso rescate para liberarlas. También saqueaban templos considerados asilos inviolables, y a veces se adentraban en territorio para robar en los caminos y saquear las casas de campo. Por otra parte, y aunque ese no era su principal objetivo, no desdeñaban el saqueo de navíos mercantes en alta mar, que iban cargados de piedras y metales preciosos, esencias, tela, sal, tintes, vino y todo tipo de mercancías. El único inconveniente en la vida de los piratas era que en caso de caer prisioneros no podían esperar más que una ejecución sumaria. César, por ejemplo, apresó a sus secuestradores y los hizo crucificar, o en el mejor de los casos ser vendidos como esclavos. O sea, sus secuestradores se convirtieron en secuestrados, por así decirlo. Por decirlo así, sabías que los piratas solamente eran perseguidos. Entonces, en ese sentido, si un narcotraficante te persigue en el momento en el que pasa al revés, no esperarías que te dieran, por decirlo así, una muerte, ¿cómo decirlo? Tranquila, solidaria, algo así más o menos decente. Pero bueno, no esperarías una muerte tranquila hacia un narcotraficante. Y menos después de todas las atrocidades que hay. Así, aplica igual. Pero bueno, en la década de los 70 a.C., los piratas cilicios se habían convertido en una amenaza para la supervivencia misma de Roma. Sus razias ponían en peligro el suministro de trigo en el urbe e incluso interferían gravemente en el comercio terrestre. No es de extrañar que las autoridades romanas organizaran operaciones para erradicar este azote, aunque ninguna surtió un efecto duradero. Tal había sido el caso de la expedición dirigida en el pretor Marco Antonio en 102 a.C., a quien surgieron Publio Servilio y Sáurico, qué nombre, en 78 a.C., que durante 2 años acosó a los piratas cilicios desde Panfilia y Marco Antonio Crético en el 76 a.C., pero la crisis siguió sin resolverse. Ante el enquistamiento del problema, en Roma se llegó a la conclusión de que había que cambiarle de estrategia para terminar de una vez por todas con aquella amenaza. Se decidió poner la dirección de todas las operaciones en manos de una sola persona, como poderes extraordinarios. Fue así como en el año 67 a.C., el tribuno de la plebe Aulo Gabinio presentó a Lex Gabinia, por la que se decretaba la elección de un hombre con categoría de procónsul durante 3 años para eliminar la piratería en el Mediterráneo. El elegido fue Zeno Pompeyo, pero entonces el general más popular de la República gracias a sus victoriosas campañas contra el Sertorio y Espartaco. Tendría a su mando una armada de dimensiones impresionantes, 120.000 soldados de infantería, el equivalente a 20 legiones, 400 jinetes y 270 naves, 70 de ellas ligeras. Su presupuesto ascendería a 6.000 talentos áticos. Será un chingo. El plan de Pompeyo, para resumir un chingo y 2 montones, que yo creo que ahorita no creo que lleguemos a tanto. En ese momento sí era bastante. Sí. Tenemos 100 pesos. Pues imagínate, si 20 talentos era equivalente a 500 kilos de plata, 6.000 talentos, ¿a cuánto te equivaldría? Un chorro. Saca tu calculadora. Ay, qué duro. El plan de Pompeyo pasaba por proteger los graneros de Cilicia, África y Cerdeña y las rutas de transporte de grano mediante la armada y guarniciones militares. Una vez garantizado el suministro de trigo, el procónsul emprendería una ofensiva naval y terrestre contra las bases corsarias. Pompeyo dividió todo el espacio del Mediterráneo en 13 zonas, cada una de las cuales estaría vigilada por un contingente de naves bajo el mando de un comandante, el cual debía permanecer en su zona para capturar a los piratas que quisieran huir a otra. El mismo Pompeyo, como un rey de reyes, iba pasando de una zona a otra para asegurarse de que sus lugartenientes cumplían con su deber. Según Plutarco, Pompeyo admiró a todo el mundo por la rapidez de sus movimientos, la importancia de sus preparativos y su reputación formidable. Los piratas, que habían pensado plantarle cara y atacarlo, se atemorizaron, abandonaron sus ataques sobre las ciudades que asediaban y huyeron a sus ciudadelas y sus fondaderos acostumbrados. Solo leí una vez. En apenas 40 días, Pompeyo limpió de piratas los mares Tirreno, Líbico, de Cerdeña y Córcega y Sicilia. Los piratas que escaparon de las redadas de Pompeyo y sus generales buscaron refugio en sus madrigueras de Sicilia, pero el generalismo se dirigió contra ellos con 60 de sus mejores naves. Tras reunir sus efectivos en la isla de Rodas, dirigió su armada a los acantilados de Sicilia Tráquea. Perdón, no trae acento.
La superioridad romana era aplastante y los piratas, presa del pánico, se rindieron esperando ser tratados con clemencia. ¡Qué lindos! Qué lindo. ¡Qué finos! Mis vidas. Hasta creen que les va a dar algo así. No creo que pase. Los más recalcitrantes se concentraron en Coracesio, la actual Alanaya, que no pudieron sostener el ataque final de Pompeyo y lanzó por tierra y por mar. La campaña contra los piratas había durado algo más de 3 meses, según los historiadores antiguos. Murieron en combate más de 10.000 corsarios, mientras que Pompeyo reunió un inmenso botín formado por más de 20.000 hombres, 400 navíos, armas y multitud de materias primas y productos artesanales. Aún así, Pompeyo mostró una actitud misericordiosa con los derrotados, según Plutarco, de los piratas que todavía quedaban y erraban por el mar. Trató con benignidad a algunos y, contentándose con apoderarse de sus embarcaciones y personas, ningún daño les hizo, con lo que concibieron los demás buenas esperanzas y, huyendo de los otros caudillos, se dirigieron a Pompeyo y se le entregaron con sus hijos y sus mujeres. Los perdonaron a todos, y por su medio pudo descubrir y prender a otros, literalmente prender a otros, que habían procurado esconderse por reconocerse culpables de las mayores atrocidades. Muchos piratas fueron asentados como colonos en distintos puntos de Anatolia, en Tarento de la Cirenaica, en el norte de Grecia, con el fin de que olvidasen las raizas, que esta es una incursión en territorio enemigo para saquear o destruir. Generalmente se realiza como estrategia militar para desconcentrar al enemigo y menguar sus recursos en el mar y colonizaron nuevas ciudades. O sea, al final unos se entregaron ya con familia. Pues sí, precisamente para que fueran perdonados, si no ibas a terminar peor. Ay. Entonces así sí me arrodillo y le digo. Claro, es como cuando te dicen es que mejor entrégate por las buenas a por las malas. O te entregas o te capturo. Entonces es preferible que te entregaras, al menos en ese momento. Te entregas y vienes a rogarme, te perdono. Es correcto. Si no, algo puede fallar por ahí. Pero el Mediterráneo no era el único punto de la piratería, pues los guerreros vikingos fueron el terror de Europa desde finales del siglo VIII hasta principios del siglo XII. Su destreza y ferocidad en la guerra pronto se hizo famosa y llevó a varios soberanos a reclutarlos como mercenarios o unidades estables, como la Guardia Verega de los emperadores bizantinos, es decir, la unidad de élite del Imperio bizantino entre los siglos X y XIV, cuyos miembros servían como la guardia personal de los emperadores bizantinos. Esa es la Guardia Verega. Aunque los vikingos convertían el combate en una profesión y su faceta guerrera sea la más conocida de este pueblo, lo cierto es que la guerra era siempre un medio para lograr un fin concreto, normalmente el de conseguir riquezas o esclavos. Aún así, también tenían un fuerte componente de prestigio personal en una sociedad de mentalidad militar y era la mejor manera de ascender socialmente. Al contrario de lo que a veces se cree o se ilustra en la ficción, los ataques no eran una constante en la vida de las sociedades nórdicas, sino que se lanzaban en momentos puntuales y normalmente duraban pocas semanas. Esto se debía a que una expedición requería de una meticulosa preparación, estaba limitada por las provisiones que se podían embarcar y además privaba a la comunidad de su élite guerrera, dejándola desprotegida. A los propios hombres que se embarcaban no les interesaba estar demasiado tiempo fuera, especialmente si ocupaban una posición social relevante, por temor a que otros pudieran sentir la tentación de aprovechar el vacío de poder. Las expediciones funcionaban como verdaderas entidades políticas autónomas. Las tripulaciones formaban una especie de fraternidad que juraba lealtad al líder de la expedición, el cual asumía un rol paterno. Tenía la obligación de alimentar a sus hombres y de mantener el orden, evitando que surgieran conflictos violentos entre ellos. Estos líderes formaban parte de la élite político-militar y que se representaba por el valor y la destreza demostrados en combate. Algunos de ellos dejaron su nombre en la historia, como el temible Bjorn, Costado de Hierro, que en el siglo IX dirigió una inmensa flota que asoló la península ibérica y el Mediterráneo. La fama de los guerreros vikingos era tal que desde el siglo IX empezaron a ser enrolados como mercenarios por los soberanos europeos. Los primeros en valerse de ellos fueron los descendientes de Carlomagno, que no contentos con la parte del imperio que les había tocado en herencia, se enzarzaron en continuas guerras civiles para quedarse también con la de los demás. Pero fueron los emperadores bizantinos quienes le sacaron más partido al formar la Guardia Verega, una unidad de élite que estuvo activa desde el siglo XIV. No es casualidad que la palabra vikingo signifique en origen piratas. El término procede del sajón
y fue popularizado por Aelfrico, un abad inglés que vivió entre finales del siglo X y principios del XI y transcribió una gran cantidad de libros religiosos al inglés antiguo. Los anglosajones estuvieron entre las primeras víctimas de las incursiones vikingas y al principio se limitaban a unos pocos, aunque devastadores ataques un par de veces al año, tras los cuales volvían a sus tierras. O sea que por así decirlo, los vikingos cuando estaban activos se agarraban a todos los guerreros contra ahora sí que cualquier comunidad. Exactamente. Protegidos sus tierras. Precisamente por eso duraban tan poco esos asedios. El punto era terminar lo más pronto posible, por eso era tan planeado como se menciona, eran meticulosos, para que fuera casi perfecto, a fin de que no tuvieran que tener más tiempo afuera. Eran bravos, pero a la vez inteligentes. Exactamente, por eso es de que eran tan temidos los vikingos. Iban a lo que iban prácticamente, nada de decir, no voy a la tienda y voy a recorrer toda la tienda, pues no. Es a lo que van. Es un punto específico, decir, vamos a esto, lo vamos a hacer así y tiene que salir de esta manera. Y vámonos. Todo era de acuerdo a eso, por eso es de que tantos vikingos eran pues tan temidos, era todo tan salvaje, porque debían acabar pronto. La situación, sin embargo, dio un vuelco alrededor del año 1000. Algunos vikingos se habían asentado en los límites nacientes del Reino de Francia, donde se mezclaron con la población local. Esa tierra fue conocida en adelante como Normandía, la tierra de los hombres del norte. Ese sedentarismo, aunque los pacificó hasta cierto punto, también los hizo más temibles, ya que entraron en contacto con estructuras de gobierno y organización militar más complejas que hasta entonces les eran ajenas. Así nació el Ducado de Normandía, que debía servir como cojín ante los ataques de otros pueblos vikingos. No obstante, la sed de fama y poder no se aplacaba con un simple ducado. Ahora que contaban con una gran base permanente que les facilitaba el acceso a recursos para la guerra, los normandos se lanzaron a auténticas campañas de conquista de otros países. La Inglaterra sajona, fragmentada e inestable, fue la primera en caer en manos normandas, seguida al poco tiempo de Gales y más adelante de partes de Irlanda. En el Mediterráneo se hicieron con Sicilia, en el sur de Italia, Malta y Chipre. Irónicamente, a estos lugares habían llegado como mercenarios al servicio de los anteriores amos lombardos, árabes y bizantinos. Otro pueblo vikingo, los varegos, procedentes de la zona del Báltico, se fusionaron con los pueblos del este de Europa y crearon al Rus de Kiev, una federación de principados que fue el embrión de la futura Rusia. Fueron algunos de estos guerreros quienes luego formaron la guardia vaga de los emperadores bizantinos, quienes después de haber padecido sus ataques decidieron que era mejor tenerlos como aliados a sueldo que como enemigos. Sí. Como todo. Como todo. Así es. Más poderoso que sea aliado de ellos, ¿no? ¿Sabes? Que te los eches. Pues así debería de ser. Como todo. Pues es la teoría del más fuerte. La ley del italiano. Efectivamente. La identidad de los vikingos tendió a diluirse a finales de la Edad Media, a medida que se integraban en los diversos países a los que iban llegando como conquistadores o como mercenarios, y especialmente a consecuencia de la conversión al cristianismo. A ello contribuyó el hecho de que no tuvieran una identidad política, sino cultural, que inevitablemente se fue desvaneciendo al perder sus costumbres y adaptar las de los lugares a los que se asentaron. Pero el recuerdo de aquellos hombres del norte nunca desaparecería, y todavía hoy son recordados como uno de los guerreros más temibles de la historia. Así es. Pero en realidad, la época de los más grandes y más famosos piratas comienza en 1507, cuando se confirmó lo que muchos gobernantes europeos ya sospechaban. Las tierras a las que había llegado Cristóbal Colón en Occidente eran un nuevo e inmenso continente. Así lo afirmaba una introducción a la cosmografía de Ptolomeo, publicada por la Academia del Bosgo, que recogía la opinión en tal sentido del navegante florentino Américo Vespucio. España ya no podía mantener el secreto acerca de sus nuevas posesiones más allá del océano. Mientras tanto, las informaciones sobre la abundancia de oro, plata y perlas estaban arribando a Sevilla, el único puerto español autorizado a comerciar con aquellos lejanos territorios, y desde allí se difundían por toda Europa. Movidos por la curiosidad y la codicia, los conquistadores trataban de llevarse todas las riquezas en sus barcos dentro del mayor secreto, pero los piratas siempre se enteraban y atacaban las pesadas naves cargadas de tesoros. De esta manera, mientras los conquistadores españoles se apoderaban de las riquezas de América, los piratas se llevaban las riquezas de los conquistadores españoles. Sí, ¿no? Una por otra. La mayoría de los piratas
siguieron después de la conquista, ya que España se había convertido de la noche a la mañana en el país más grande y más poderoso de todo el mundo. Aunque la ruta hacia las Indias seguía siendo desconocida, y la corona española mantenía los mapas y las cartas de navegación a buen recaudo, se habían abierto las puertas de la ambición y la codicia. Los reyes de Francia e Inglaterra veían con envidia cómo España se llevaba nuestras riquezas. Fue entonces cuando les ganó la avaricia. Pues ¿cómo se iban a apropiar de estos tesoros? Pues con barcos, evidentemente, pero la pobreza de estos países en aquella época no les permitía tener una flota. Es por ello que hicieron contratos con aquellos que estuvieran dispuestos a ir a la aventura, por lo que a esto le fue conocido como ir a corso, que significa correr por el mar o carrera por el mar. Los capitanes de los barcos comenzaron a llamarse corsarios. Se diferencian de los piratas en que actúan para un gobierno, por lo que solo atacaban naves de determinada nacionalidad y entregaban parte del botín a quienes financiaban sus expediciones. Actuaban con una licencia, la patente de corso, y existieron 3 tipos de patente: permiso de paso, carta patente y carta de represalia. Eran contratos entre el pirata y el gobierno o monarca donde se estipulaban las condiciones, obligaciones, formas de actuación y reparto del botín. En el caso de América son muchos los piratas que actúan apoyados y protegidos por Inglaterra, Francia y Holanda, pero sin patente de corso explícita. Sin embargo, este método no duró por mucho tiempo. Los corsarios comenzaron a cansarse, pues zarpar, entrar al mar, atacar los navíos españoles y regresar a Europa les exigía demasiado trabajo, mismo que no era lo suficientemente remunerado al tener que ir a robar para el rey, y que éste no se arriesgaba en el mar, obviamente. Para ello es que prefirieron volverse independientes, vender a quien mejor pagara y refugiarse en las famosas islas de Tortuga y Jamaica. Así es como al poco tiempo en ambas islas se encontraban grandes cantidades de corsarios, bucaneros, que un bucanero era originariamente un habitante de la parte occidental de la isla de La Española, en actual Haití, que se dedicaba a cazar vacas y cerdos salvajes para ahumar la carne y venderla a los navíos que navegaban por las aguas del Mar Caribe. El término proviene de bucan, que hacía alusión a la carne ahumada y al mismo proceso de ahumado de la carne. Cuando fueron expulsados de la isla por los españoles a mediados del siglo XVII, se dedicaron más intensamente a la piratería y adquirió fama el nombre de bucanero. Y los filibusteros, o piratas sin dueño, que proviene de la palabra holandesa que significa al que va a la captura del botín. Todos ellos estaban unidos por un oficio, la piratería, mismo que les llevó a conformar una república que llamaron la Cofradía de los Hermanos de la Costa. O sea, cuando eso del corso era como un permiso para robar. Así es, pero solamente en este caso a los españoles. Ajá. Inglaterra, Francia y Holanda eran los que estaban más en avaricia con esto, que deseaban más que nadie obtener ese tesoro, porque España obviamente fue uno de los países más poderosos en ese momento cuando llegó a México. ¿En aquel entonces? En aquel entonces. Efectivamente. Si hubiera querido España quedarse con México, hubiera sido una potencia mundial impresionante. Igual que nosotros, pero nos hacemos bien muy... Entonces, al ver todo eso, yo decía, no, pues es que tú como pirata, entonces ve a robarle y me lo traes. Fácil y sencillo. Pues sí. No, ni tan sencillo, pero pues así es como era. Así es la cosa. Era un trueque entre ellos, era un contrato, porque sí firmaban contrato, pero pues como no les quedaba... Como de así te firmas este contrato y vas a robar a España. Ajá. Es así como tú, si el gobierno le dijera al narcotráfico, oye, es que no está cayendo mal Estados Unidos. Vas y le robas a Estados Unidos, o saqueas a Estados Unidos y me lo traes para acá. Igualito. ¿Eso no es lo que hacemos? Sin comentarios. No puede ser. Por favor. Siguiente tema. Bueno, hasta aquí quedamos. No es cierto. No vaya a ser que nos caigan aquí ahorita las partes. O algo por el estilo. Espérame. Ya te me haces escupir, espérame. Cuidado con el agua. Te va chueca. En fin. ¿Dónde me quedé? Se regaban en el mar, esto ya estaba por adentro del Mar Caribe. El volcán, ok. En fin, esta era una organización formada por diferentes clases de piratas que duró desde 1620 hasta 1700. Estuvo activa en el Océano Atlántico, en el Mar Caribe y en el Golfo de México. Esta cofradía tenía principios sociales igualitarios y sede en las Islas de Tortuga. Sus principales enemigos eran los españoles, a quienes saqueaban por mar y tierra. Perseguidos, exiliados y desarraigados,
estos piratas fundaron esta cofradía. Entre ellos se formó un sindicato de capitanes con patentes de corso y de represalia que regulaban sus empresas corsarias dentro de la comunidad de corsarios y con sus benefactores externos. Eran antiguos marinos mercantes, principalmente privados de origen protestante y por lo general ingleses y franceses. Además había numerosos aventureros, esclavos blancos y negros fugitivos y prisioneros huidos. La justicia era impartida por una corte de viejos filibusteros. Pero como toda sociedad, la cofradía tenía sus leyes, mas no eran normas escritas, sino más bien un acuerdo general al que los piratas miembros se sometían precisamente para proteger su libertad individual. Estaban ligados únicamente por la rapacidad, la conciencia de la hermandad y de sus enemigos comunes, y su desprecio por el orden establecido en la Europa monárquica. No había jueces ni tribunales, únicamente una asamblea formada por los más viejos de ellos. Exactamente. Por los más viejos, y creo que son los menos capacitados para esto. Las principales normas eran: 1. Se prohibía manifestar todo prejuicio de patria o de religión. 2. Quedaba prohibida la propiedad privada de la tierra de la isla de la Tortuga. 3. La cofradía no podía inmiscuirse en la libertad personal de cada uno. 4. Las cuestiones individuales se resolvían personalmente. 5. No se obligaba a nadie a partir a una expedición pirata. 6. Se podía abandonar la hermandad en cualquier momento. Y 7. No se admitían mujeres blancas libres en la isla para evitar celos, riñas, discusiones y odios, solo para vivir en la isla mujeres negras y esclavas. ¿Qué? Sí, o sea, todos los renegados del resto del mundo, o en este caso Francia, Inglaterra y Holanda. Exactamente. O sea, no te acepto porque eres blanco. Igualito. Pues, se escuchó tantito también como la Unión Soviética. Me lo imaginé tantito. Pues algo así. De algo y de esto, acuérdate que también de todas estas eras de la piratería que viene de hace muchísimos años también se asentaron en Rusia. Entonces, pues puede ser de que todas estas ideas está exactamente. En fin, la fraternidad de la cofradía era tan existente y entre hermanos de la costa que antes de entrar en combate generalmente cada uno de ellos se conjuraba con un compañero y en el caso de que uno resultase muerto en la lucha el otro se convertía en su heredero. Los tesoros. Entre los piratas no enterraban sus tesoros. Arriesgaban el pellejo para conseguir el botín y se guardaban mucho de dejarlo enterrado en algún lugar donde cualquiera lo podría encontrar. Normalmente dilapidaron sus ganancias en el menor tiempo posible o hasta que pudieran emprender una nueva expedición. Antes de zarpar quedaba fijado cuál sería la parte proporcional del botín que correspondería a cada uno, siempre en función de su rango en la expedición. Quedaba claramente establecido que, una vez conseguido, el botín sería puesto en común para proceder al reparto. ¿Ves? Hasta entre piratas tienen honorabilidad. Porque aquí. Exacto. Y los castigos. Entre los castigos se estipulaban duros castigos para aquellos que osaban quedarse alguna parte para sí. También se preveían premios para el primero en avistar una presa o en pisar la cubierta del barco abordado. Normalmente el premio era la posibilidad de elegir una pieza del botín. Las pistolas eran de las piezas más codiciadas por su valor en combate. Entonces era lo más fuerte, lo más bueno. Ahora una de esas ya me hace cosquillas, ¿eh? Pues sí, realmente aquí tendríamos nosotros que ver todas esas, ¿cómo decirlo? Pues sí, esas armas, porque por eso también Bárbara Negra tenía un montón de armas y eran de las más buscadas, precisamente porque todas, o la precisión, o la puntería, o la explosión, eran las que daban el daño hacia, pues, los demás. Ay, a ver si lo encontramos. Pues entonces está más o menos lo mismo. Es probable. En fin, aquí hay uno de los sucesos más conocidos al respecto en México y es el asalto de Lorencillo a Campeche. A ver. Eso ya me interesa. Piratas en México. Ay, pues si por eso se empezó más la piratería, fue porque venían acá. O sea, ¿hablamos de piratería de piratas o piratería de discos? Piratería de piratas. No de la piratería de discos que encuentras aquí en La Fayuca. Bueno. O en Tepito, no. Eso no pasa. Que siempre voy. Y yo también voy a La Fayuca. No muy seguido, pero voy. Yo sí. Tengo una Xbox chipeada. Híjole, ¿qué acabas de decir? ¡Borren eso! ¡Producción! Ay, te pasas. En fin, aquí va. El asalto pirata de Lorencillo a Gramont, Campeche, en 1685.
La angustiosa noche del 6 de julio de 1685 había pasado sin que el temido asalto hubiera tenido lugar. Las rondas de a caballo confirmaban que el enemigo no había puesto pie en tierra y la esperanza de que se alejara fue cobrando cuerpo entre los campechanos. A tanto llegó la confianza de que los del castillo abrieron las puertas y muchos salieron hacia sus casas para cambiar impresiones con los suyos. El teniente, que estaba en una de las atalayas de la fortaleza, vio esto y dio órdenes para que volvieran a sus puestos. Junto al teniente estaba don Antonio de Alcalá. Ambos observaban atentamente los movimientos de los enemigos. Las naves comenzaron a marchar mar adentro y pronto las que estaban acordonadas en el beque fueron siguiendo a sus capitanes hacia alta mar. Muchos vecinos de Campeche se cercioraron de que esto era la retirada definitiva. De improviso, las naves dieron la vuelta hacia el paraje de beque y los piratas comenzaron a saltar a tierra. El teniente bajó a todo correr a la plaza y, tomando su caballo, ordenó a sus capitanes Antonio Fernández y Juan Ramos que fueran a San Román. Ante la desbandada inicial de los españoles, Lorencillo avanzó por el camino de la playa y Agramont por el de los montes. Los campechanos quedaron cortados por las tres partes, unos por la orilla del mar, otros por los montes y el resto entre las dos alas del enemigo. Los que tuvieron que guarnecerse en San Román ante la acometida del enemigo fueron, entre ellos, Luis Lázaro, Francisco Heredia, Antonio Hurtado y don Juan Ramos. El primer día del enfrentamiento con el pirata había pasado y el balance era de lo más desolador. Meses de preparativos cuidadosos no habían dado apenas resultado. El enemigo ocupaba ya un tercio de la población. Con la llegada de la noche se había parado la actividad y ambas partes mantenían sus posiciones de la tarde. El hospital, San Francisco, el castillo, contaduría y parte este de la villa seguían siendo de los españoles. Lo demás estaba ocupado por el pirata. Toda la mañana de ese día, domingo 8 de julio, la emplearon los piratas en asaltar y ocupar el hospital. Hasta las 6 de la tarde no fueron totalmente dueños de él. En esa hora celebraron la caída de este baluarte con gran estruendo de trompetas y chirimas. Muchos de sus defensores pudieron acogerse a la iglesia parroquial, gracias a la valentía del capitán Lázaro Canto y su gente, que se abrieron paso entre los atacantes y lanzaron una buena parte de mujeres y niños pasaron a dicha iglesia. También entraron a ese templo, y fue, templo fortaleza, un gran número de provisiones. La caída del hospital coincidió con la desbandada general de cuantos moradores habían quedado indecisos hasta entonces esperando la salvación de Campeche. Con los sucesos del día 12, los piratas se vieron libres de obstáculos y dieron rienda suelta a sus desmanes. A partir de ese día extendieron su acción por los campos, villas, rancherías y milpas de un radio de 4 leguas de Campeche. A tanto llegó su audacia que pensaron pasar allí el invierno, y para ello fortificaron la villa y mejoraron sus trincheras con muchos maderos y palos. Pero bueno, este solamente es un fragmento del artículo El asalto pirata de Lorencillo y Agramont a Campeche en 1685, del autor Eduardo del Paso, y que se publicó íntegramente en la edición de Relatos de Historias de México. Lo curioso de esto es que permanecieron 2 meses en la ciudad, en la ciudad conquistada, y para cuando terminaron de llenar sus barcos, las naves estuvieron a punto de hundirse. Al estar repletos de joyas y dinero, fueron perseguidos por fragatas españolas e hizo lo que cualquiera de nosotros había pensado en un momento como ese. ¿Huir? No, tirar los tesoros al mar para poder huir. Exactamente. Inteligente. Pues sí, pero todos esos tesoros quedaron en el mar. Si nos vamos acá, pues están en el Caribe. Ya sabemos ¿Por dónde. el Golfo de México? Pues sí, es Campeche. Campeche está por el Golfo de México. Campeche. Ay, te voy a traer el mapa. Vámonos. Ahorita mismo. Porque vamos a ir por gasolina, espérense. Voy por gasolina, ya regreso. Voy por unos cigarros. Voy por atarraya, voy por equipo de buceo. Exactamente. Quítense, que les voy. Con los constantes asaltos hacia Campeche, los españoles levantaron una muralla a su alrededor, la cual tardaron varios años en terminar. Sin embargo, al terminarla, cesaron los ataques, no por falta de ganas, sino porque la muralla no podría bombardearse sin acercarse demasiado, lo que podría resultar en un contraataque. Pero bueno, como un dato adicional, ya para poder llegar al final de todo esto, y que al parecer está bastante interesante. Sí, la verdad es que sí. ¿Tú de veras crees que los piratas utilizaban normalmente expresiones como "arg"? No. Yo siento que no, siento que serían unos periquitos que así en la selva, no sé. Bueno, seguramente no, o al menos eso dicen los expertos en los años dorados de la piratería. Oh.
No hay pruebas científicas que demuestren que realmente existiese este tipo de dialecto bucanero, o por otro lado, nunca nos hemos encontrado con documentos sonoros de la época. Hay apenas algunos documentos escritos de donde podamos extraer algún fragmento escrito en este dialecto. Según ha dicho Colin Woodward, es el autor de The Republic of Pirates, being of the true and surprising story of the Caribbean pirates and the man who brought them down. Con esto... Inglés. Ay, levecito. Es que me lo leí varias veces. Ya lo había practicado. Estoy casi al sur, no manches, no estoy tan pegada al norte como para aprender. Uy, yo soy de costa. Yo soy de centro, o sea, yo tengo más acento de chileno que otra cosa, cara. No, o sea, sí te lo rifaste, güey. No, a mí no me sale. Con esto, el autor se refiere también a que en general el pirata medio no sabía escribir, y los documentos que podemos tener de estos lobos de mar son tan escasos porque solamente provienen de personas que tomaban de forma voluntaria este estilo de vida, y estos, la verdad, eran más que escasos y posiblemente no utilizasen la jerga que podían caracterizar a este colectivo. Muchos estudiantes actuales creen que el inglés de la era dorada de los piratas era muy similar al de los marineros de la época, pareciéndose también al de los habitantes de los barrios de la costa ribereña de Londres. Pero de todos modos, muchas de las expresiones que solemos tomar como piratas realmente son originarias de la película de Disney, La Isla del Tesoro, de la década de los 50, habiendo tomado prestado el vocabulario de Long John Silver para hacer un verdadero idioma pirata para el imaginario popular. Según el modelo de Long John Silver, los piratas utilizarían expresiones como "ar" o "a que me aspen", y que habría creado la figura del lobo de mar que el día de hoy nos imaginamos en cualquier película de filibusteros, encontrando gente como el Capitán Garfio o McAllister de Los Simpsons. De acuerdo con Woodward, Newton, el actor que encarnó a Long John Silver, basó el vocabulario de su interpretación en el dialecto de su tierra natal en el sureste de Inglaterra, de donde era oriundo el ficticio capitán. En la Inglaterra occidental de principios del siglo XX, la expresión "ar" se utilizaba para afirmar, como nuestro "aham". Además de esta zona costera, las expresiones marítimas estaban a la orden del día dentro del habla de la tierra firme. De otras formas, por mucho que en esta zona de Inglaterra se utilizase el "ar", no creemos que los piratas lo utilizasen de una forma verdaderamente extendida, como ha dicho Woodward. En los siglos XVII y XVIII, las tripulaciones piratas solían tener miembros escoceses, irlandeses, alemanes, franceses, holandeses, y los que eran de Inglaterra solían venir de la zona de Londres, con lo que su inglés difería mucho del que de la zona del oeste del país británico. Y pues bueno, aquí no mencionamos a los piratas más relevantes de todas este tipo de historias, porque cada uno tiene su propia historia, que si nos pusiéramos a indagar y ver cada uno de ellos, te aseguro que no vamos a terminar este podcast. No Entonces, hasta aquí llega realmente el aporte de hoy. En sí, la piratería fue uno de los que marcó por mucho lo que ahora es Francia, Inglaterra y Holanda, porque obviamente estaban saqueando a España a través de nosotros. Parte de Portugal, ¿no? También, porque ya sabemos que está en plena costa, entonces estaban ahí entre Portugal y España, que tenía todo eso a su merced, y pues yo me imagino que también era parte de ahí de lo que les daban a Portugal. Pero pues, sabemos que hay tesoros en Campeche. Ya sabemos que hay tesoros en Campeche. Y que no dudes que haya ahí a través del mar, entre todas esas corretizas que tenían para atrapar a los galeones españoles y así poder hacerse de toda esa riqueza. Digo, aquí vinieron a acabar con todo el oro, la plata y lo que saliera, porque había en todo. De todo. Así que, la verdad, si ustedes quieren que investiguemos más acerca de los piratas, exacto, y porque no solamente había piratas hombres, había mujeres muy salvajes en ese momento. Sí te creo. Entonces, si quieren que nos pongamos ya sea en uno en particular o en ellos para que hablemos por lo menos un poco de su historia, quizá lo podemos marcar en otro podcast, en otro episodio, que la verdad este tema está bastante largo, bastante amplio, pero aquí se resumió un poquito de lo que es. La historia principal. Ya exactamente. Puede ser, exacto, puede ser ya más particular. Estamos aquí en lo general, ya sabemos que no solamente están los piratas del Caribe. Exacto. Hubo en todo el mundo, en este caso el Mediterráneo, que fue el que es más fácil de llegar a un lado a otro, desde Roma y todo lo que venía ahí, así que esto viene desde mucho antes. Desde Pitágoras, desde Pitágoras. Y desde muchísimo antes de Cristo. Exacto. Así que
Si queremos... Cristo 1, Cristo 0. Tal vez. Y sí, porque sabemos cuál es el punto medio de los que inicia la historia. Nosotros, tal cual como una sociedad, en este tipo de sociedad llevamos muy poquito. Así que llevamos 2021 años, imagínate nada más. Y todo lo que había antes era bastante amplio. No sabemos qué más había. Realmente aquí es de lo que tienen, pues por decir, vestigios de que existiera la piratería, pero realmente no tenemos conocimiento exacto desde cuándo hay. ¿Desde cuándo? Si hubo más piratas reconocidos. Que es lo más probable, pero pues si todo eso se fue perdiendo a través de la historia, es obvio que ahorita va a ser muy complicado poder llegar a todo eso. Exacto. Pero bueno, si queremos llegar a esos puntos, vamos a ver si podemos investigar más, porque aquí me encontré libros bastante buenos acerca de mujeres piratas y de muchísimos autores que han investigado al respecto. Tendríamos ya que profundizar ya en alguno de ellos para llegar a una historia en particular. Pero en fin, puedo decir de que los piratas marcaron una época bastante sanguinaria en todo lo que fue, pues en 1500 después de la conquista, al menos aquí en México. Así que, si quieres saber más, déjenos sus comentarios, a ver qué otro tema quieren que abarquemos acerca de la piratería. Apóyenos, denos un like, compartan, esto está chido, al menos hasta ahorita. Está tranquilo, estamos chill. Y con agüita, porque hay que hidratarse. Pero bueno, dejando la agüita de lado, que los bucaneros y los filibusteros y piratas tenían para dar y regalar, podemos decir que nuestro podcast ha terminado. Pueden encontrarnos en todas nuestras redes como Fernando Limón en Twitter, Instagram y Facebook. Ahí pueden encontrar como Esme Palacio Z, sí, al final una Z, en todas las redes sociales, en cualquiera de ellas que me busquen me van a encontrar, es con el mismo nombre. Y pues sabemos que estamos aquí gracias a nuestro querido amigo y locutor Sergio Tamayo, aquí en Universo TV, donde estamos presentándolo también. Así que por favor, denle like, compartir y estamos a sus órdenes. Cuídense mucho y esto fue History Speakers. Y ahora púchale ahí donde se pare, güey. No sé dónde está. ¿Dónde dice stop? Ahí.